Hare Krishna. Continuando con la lectura, Gauranga. El anhelo del señor Chaitanya de ver al señor Jagannatha. Al día siguiente, el señor Chaitanya fue a ver al señor Jagannatha sintiéndose muy feliz. Sri Chaitanya Mahaprabhu usualmente veía al señor Jagannatha a distancia, parado detrás de la columna de Garuda. Pero debido a que no vio al señor Jagannatha por 15 días, el señor Chaitanya Mahaprabhu sentía una gran separación de él. El señor se fue temprano en la mañana y no paró de mirar el rostro de la deidad hasta el mediodía. Simplemente no podía parar. Estaba tan feliz de ver el rostro de Jagannatha. Normalmente uno toma darshana por unos pocos segundos y nos sentimos satisfechos, pero el señor Chaitanya estaba teniendo darshana del señor por horas. Hay mucha reciprocidad entre el señor Jagannatha y el señor Chaitanya, y puesto que la deidad había estado fuera de la vista por 15 días, el señor Chaitanya estaba desesperado por verlo, lo que demuestra que la deidad es en realidad una encarnación de Krishna, y por lo mismo uno nunca debe pensar que la deidad es un ídolo, una estatua o algo similar. La razón por la que no experimentamos lo mismo que el señor Chaitanya sintió es simplemente porque aún somos muy neófitos, pero mientras avancemos en nuestro servicio devocional seremos capaces de ver al Señor en su forma de deidad. El señor Chaitanya cruzó la sala del templo con gran ansiedad y entró al cuarto donde se ofrecían los alimentos solo para ver el rostro del señor Jagannatha, lo cual es denominado como Maryada Langana o una violación a los principios regulativos. Es necesario resaltar que uno no debería acercarse demasiado a su superior, ya sea el Señor en la forma de la deidad o al maestro espiritual, más bien se debería observar a ambos desde una distancia prudente. De otro modo, se dice que la familiaridad puede traer desprecio y por lo tanto a veces acercarse demasiado a la deidad o al maestro espiritual puede degradar al devoto neófito. Es por esto que los sirvientes personales de las deidades y del maestro espiritual deben tener siempre mucho cuidado porque durante su servicio es fácil caer en negligencia. Sin embargo, el señor Chaitanya estaba sintiendo un amor tan espontáneo por el señor Jagannatha que él trascendió algunas de las reglas como la de no entrar en el Boga Mandira cuando el señor está comiendo su prasada. Él no pudo resistirse de ver al señor y se acercó para verle debido a que el amor que sentía era muy intenso. A veces se permite que se transgreda alguna regla por amor, pero esto se da por propósitos superiores, por lo que no se debe tratar de imitar este comportamiento. Por lo general se recomienda que uno no debe ser muy cercano a la deidad o al maestro espiritual. Por ejemplo, si uno se acerca demasiado a la deidad podría ver que hay una marca producida por los creadores de la deidad, y al notar esto uno podría enfocarse en los aspectos materiales de la deidad, los cuales no son de ninguna importancia. En cambio, si se ve a la deidad desde mayor distancia, se podrá apreciar la belleza general del Señor, lo cual es mejor para nuestra devoción. De manera similar, si uno se acerca demasiado al Guru, podría enfocarse en detalles insignificantes que probablemente le distraerían, especialmente si uno es muy crítico y encuentra fallas con facilidad, lo cual es particularmente peligroso si se está sirviendo de muy cerca de la deidad o del maestro espiritual. Pasatiempos de Ratayatra y el rey Atraparudra. Al día siguiente todos se levantaron mientras aún estaba oscuro y tomaron un baño temprano en la mañana. Después se dirigieron a la ceremonia donde el señor Jagannatha es transportado desde el templo hasta su carroza. Eran 3 carrozas y cada una tenía una cantidad diferente de ruedas, pero ninguna tenía volante, por lo que se direccionaban al poner algunos bloques de madera en las ruedas para disminuir la velocidad de un lado de modo que gire hacia el otro lado. Dichas carrozas pesaban demasiado y no tenían rodamientos en las ruedas, por lo que se necesitaba a 500 personas fuertes que jalaran la carroza. Cuando bajan a las deidades del templo, ellas tienen cojines como almohadas para cada paso. Con estas almohadas se ata la cintura y las piernas de Jagannatha con telas de seda. Jagannatha es gigantesco, tiene una altura de más de 2 metros y es bastante ancho y pesado. Primero se mueve a Balarama, se lo inclina hacia adelante y entonces se jalan sus pies hacia adelante para que dé el siguiente paso. Él aterriza en la almohada, la cual explota y su relleno vuela por el aire produciendo un sonido que uno puede llegar a escuchar. Para Baladeva se tiene un gran abanico blanco que se encuentra aproximadamente a 4 metros de altura en el aire y al frente están dispuestos 2 filas de sacerdotes. Los de la primera fila están abanicando con abanicos chamara, mientras que otros sacerdotes golpean gongs grandes.
Deben haber como 100 o 200 de ellos en cada lado, haciendo sonar los gong al unísono, bom, bom, de manera que se genera un sonido tremendo que puede llegar a ser escuchado a kilómetros de distancia. El solo mover a Jagannatha es todo un espectáculo, y una vez que él se encuentra al nivel del suelo es como si caminara. Mientras él se mueve, se le va abanicando. Entre tanto la gente ondula las chamarras, los abanicos blancos tipo escobilla, y por delante está el bombón de los gong siendo golpeados. Es realmente un espectáculo tremendo, como algún tipo de procesión real. Una vez que el señor Jagannatha se encuentra en su carroza y ésta empezaba a moverse, el señor Chaitanya organizaba a los devotos en 7 grupos de Kirtana, más tarde harían 3 más. Se ha descrito que Bakreshvara Pandita estaba bailando en uno de los grupos, Nityananda Prabhu era el bailarín principal de otro, Advaita Acharya se encontraba en otro grupo y Haridasa Thakura en otro. Ellos eran grandes bailarines. Incluso Advaita Acharya, que era muy mayor, él tenía 75 años en ese tiempo y estaba a la cabeza del baile en uno de los grupos. Ellos no tenían autoparlantes para el líder del Kirtana, por lo que tendrían un cantante de Kirtana y 5 cantantes de apoyo que cantarían con el cantante guía, de tal modo que lo que sea que él cantara, ellos inmediatamente adoptarían la melodía y cantarían con él para que se amplificara 5 veces su voz. Cada grupo de Kirtana tendría su propia melodía y sus propios devotos, y cada grupo de Kirtana podía ser escuchado dentro de cierto límite donde se encontraría con otro grupo de Kirtana. Entonces ellos tendrían muchos grupos para cubrir todo el área. Había 4 agrupaciones bailando enfrente de Jagannatha y había otros 2, uno a cada lado, y el último grupo en la parte posterior, o sea, en total había 7 grupos con 14 tambores sonando al mismo tiempo. Ellos tocaban juntos y bailaban juntos, era muy hermoso. De esta manera el Sankirtana resonaba e inundaba los 3 mundos. Al comienzo el señor Chaitanya deambulaba entre los diferentes grupos de Kirtana, pero luego él empezó a usar sus poderes místicos especiales, donde él aparecía simultáneamente en los 7 grupos, de manera que todos creían que el señor Chaitanya estaba presente en su grupo y pensaban: somos muy afortunados debido a que el señor Chaitanya está en nuestro grupo, estamos bendecidos de forma especial. Ellos no sabían que él estaba presente en todos los grupos. En el Chaitanya Charitamrita se explica que en medio del Kirtana de la procesión del señor Jagannatha, Tapana Mishra llegó con guirnaldas y pasta de madera de sándalo enviadas por el rey Prataparudra, las cuales el señor personalmente recibió y distribuyó. Una guirnalda para cada devoto, luego untó la pasta de sándalo en todos sus devotos. De la misma manera que Krishna era muy personal con sus amigos vaqueritos, el señor Chaitanya era muy personal con sus cantantes de Sankirtana. Srila Prabhupada explica que cualquiera que esté predicando la conciencia de Krishna por el mundo o predicando intensamente, él se vuelve muy querido por Krishna, quien personalmente lo abraza, puesto que al expandir la conciencia de Krishna, uno puede volverse querido por el señor Krishna. El señor Chaitanya personalmente demostró cómo él era muy amoroso y amable con todos sus devotos, al darles personalmente guirnaldas y la pasta de sándalo. Actualmente nosotros nos ponemos bloqueador solar, pero anteriormente se usaba la pulpa de la madera de sándalo, que es mucho más natural. Los festivales son una inspiración para todos, y el señor Chaitanya ocupaba a reyes y a gente común. Él ocupaba a todos en servicio. En el tiempo del señor Chaitanya había tantos devotos y tantos maestros espirituales todos juntos, eran una familia bajo el señor Chaitanya. De esta manera se puede observar que en varios aspectos el humor del movimiento de Sankirtana del señor Chaitanya Mahaprabhu actualmente está representado por ISKCON. El señor Chaitanya tenía un lila especial con el rey Maharaj Prataparudra. El rey Prataparudra hacía mucho servicio para el señor Chaitanya, pero él a la vez se encontraba prohibido de ver al señor Chaitanya debido a que el señor Chaitanya dijo: yo no me asociaré con reyes porque ellos tienen mucha relación con la política, el dinero y la gratificación sensorial. Por lo tanto es muy contaminante para mí estar con tales disfrutadores. Realmente el rey Prataparudra era un devoto muy sincero, pero el señor Chaitanya quería advertir a sus seguidores para que tengan cuidado de asociarse con personas muy materialistas. Puesto que él se asociaba con casi todos con excepción del rey, el rey pensó: todos en mi reino tienen la misericordia del señor Chaitanya, pero yo soy el único que se encuentra privado de la misma. Siendo que la única cosa que yo deseo es tener la oportunidad de asociarme con el señor Chaitanya, aún así, yo soy la única persona que no puede hacerlo.
De esta manera él se sentía muy frustrado y angustiado, y para evitar que el rey cometiera suicidio o quisiera algo precipitado, el señor Chaitanya le dio la bendición a su hijo y le dio su chadara para que le entregara a su padre, ya que él no era un rey ordinario, era un devoto y el señor Chaitanya le estaba probando. Cuando inició el Ratha Yatra, Prataparudra Maharaj asistió y a pesar de ser un rey, él tomó la escoba y barrió el camino delante del señor Jagannatha, a pesar de que él tenía muchos súbditos y empleados, y no tenía por qué limpiar el camino por su cuenta, él lo hacía como un humilde servicio al Señor. Cuando tuvimos el Ratha Yatra en Birmingham, en Inglaterra, el alcalde barrió el camino y dijo: realmente como alcalde que soy, no tengo la necesidad de barrer el camino, tenemos muchos empleados que pueden hacer esta labor, pero soy respetuoso de su cultura y por lo tanto lo hago. Prataparudra Maharaj inició esta tradición donde se reconoce que frente a Dios debemos ser humildes y sumisos, incluso los reyes deberían adoptar una posición baja. Una vez en Bangalore tuvimos un Ratha Yatra y un ex vicepresidente de la India fue invitado a inaugurar la procesión. Nuestro presidente del templo anunció: siguiendo las costumbres de los grandes reyes de Orissa, invitamos al vicepresidente a barrer el camino delante del señor Jagannatha. Entonces el antiguo vicepresidente tomó el micrófono y dijo: ahora nos encontramos en democracia, nosotros no seguimos estas costumbres, por lo tanto me rehúso a barrer el camino en frente del señor Jagannatha. Todos los periodistas y reporteros del periódico escribían en sus libretas. Yo no sabía qué hacer, él era el invitado principal, no se suponía que él inauguraría de esa manera. Entonces dije: sí, el vicepresidente está en lo correcto, ahora estamos en una democracia gobernada por la gente para la gente. La gente ahora son los reyes, por lo que pido a todas las personas que barran el camino ante Jagannatha, y como un líder de la gente aquí presente invito al vicepresidente a barrer primero. Él no sabía cómo salir de esa situación y apenas barrió por un microsegundo. Al día siguiente los titulares de los periódicos decían: vicepresidente de India se rehúsa a barrer ante Dios. Pero Prataparudra Maharaj era un sirviente tan humilde de Jagannatha que declaró que su reino era la propiedad de Jagannatha y que él solo lo administraba en nombre de Jagannatha. Por este motivo, ellos eran reyes tan especiales que en vez de construir grandes palacios, construían grandes templos y tomaban el rol de primer ministro con humildad, puesto que ellos pensaban Jagannatha es el verdadero gobernante y nosotros somos sus representantes. Realmente, Prataparudra Maharaj ganó la confianza del señor Chaitanya cuando él fue a barrer el camino delante del carruaje de Jagannatha, ya que con esto el señor pudo ver que era un devoto sincero. En estos días los reyes eran muy pomposos y el hecho que el rey tomara una escoba en su mano era inconcebible, pues era realeza, por lo que no necesitaba ni siquiera levantar una mano, todo lo que quisiera era realizado por otros. Por todo esto, cuando él tomó la escoba en su mano y barrió el camino, hizo una gran declaración. Eso era un asunto importante. En India los barrenderos son considerados una ocupación de clase baja, por lo que al rey jamás se lo vería con una escoba en su mano. Pero aquí el rey tomó la escoba y barrió para el señor Jagannatha y el señor Chaitanya lo apreció. Cuando el señor Chaitanya vio que el rey estaba barriendo el camino, él pensó: de acuerdo, él es un devoto, permíteme darle algo de misericordia. Pero el Señor ya había declarado que él no vería al rey, entonces ¿cómo podría darle misericordia? Para mostrarle misericordia al rey, el señor Chaitanya manifestó 7 formas en los 7 diferentes grupos de Kirtana del Ratha Yatra y otorgó visión divina al rey para que sea capaz de ver esto. El señor Chaitanya estaba en cada grupo de Kirtana y el rey, con visión mística, realmente podía ver a los 7 señores Chaitanya al mismo tiempo. Junto a él estaba Ramananda Raya y algunos otros pocos devotos, y ellos también eran capaces de verlo, y ellos le dijeron: tú tienes la misericordia especial del señor Chaitanya, es por eso que puedes verlo. Algunas veces el señor Chaitanya bailaba, saltaba en el aire y rugía como un trueno, moviéndose en un círculo como una rueda. En la noche, si uno mueve una rama quemándose lo suficientemente rápido, pareciera que es un gran círculo. De la misma manera el señor Chaitanya se movía tan rápido que parecía un círculo continuo. Así de rápido bailaba, de modo que uno no podía ver en qué parte de los círculos él estaba. Estaba en todos los lugares al mismo tiempo, incluso a plena luz del día. A veces su cabellera se erizaba, otras veces él sudaba, lloraba y temblaba, e incluso algunas veces él se estrellaba contra el suelo y rodaba en él.
Nityananda estiraba sus manos e intentaba sujetar al Señor. Él trataba de atrapar al Señor y corría detrás del Señor Chaitanya mientras Advaita Acharya caminaba detrás del Señor cantando con fuerza Haribol, Haribol, Haribol. La gente se amontonaba para ver al Señor bailar e hicieron 3 círculos de devotos sujetándose las manos. El primer círculo estaba a cargo de Nityananda Prabhu, el segundo círculo era dirigido por Kashishvara y Govindadasa, y el tercer círculo se componía de Prataparudra Maharaj y sus asociados personales. Formaron en un círculo externo alrededor de los 2 círculos internos. De este modo el rey Prataparudra pudo ver de cerca al Señor Chaitanya bailar. Más tarde el rey fue disfrazado como un ciudadano ordinario, como un Vaishnava, mientras el Señor Chaitanya descansaba. Algunos le aconsejaron que fuera vestido como un Vaishnava simple, llevando únicamente chadar, dhoti y tilaka, sin corona, ni joyas, ni ministros, para ver si podía obtener un poco de seva. El Señor Chaitanya estaba descansando durante el receso en el desfile del Ratha Yatra, donde se le ofrece Bhoga Jagannatha en Vipra Sasana. Él se encontraba en uno de los jardines alrededor del camino. En ese tiempo había muchos jardines y aún se encuentran algunos actualmente, pero no son mantenidos como en aquel tiempo. El Señor estaba acostado en una losa de piedra y Prataparudra Maharaj se acercó y preguntó a los devotos: ¿puedo masajear sus piernas? Los devotos respondieron sí. Entonces el rey empezó a masajear las piernas del Señor mientras cantaba el Gopi Gita, las oraciones de las gopis a Krishna, el 10º canto del Srimad Bhagavatam. En el Gopi Gita hay un verso que dice que el mayor donador, el mayor benefactor es aquel que da a Krishna, aquel que da el néctar de las glorias de Krishna. Cuando el rey dijo este verso, el Señor Chaitanya de repente se levantó y dijo: yo no sé quién eres tú, pero tú me has dado tales versos llenos de néctar. Eres el más grande benefactor, pero yo no tengo nada que darte a cambio. Soy un pobre mendicante, un sannyasi, y todo lo que puedo hacer es abrazarte. Entonces lo abrazó y nuevamente se acostó y cerró sus ojos. El rey estaba en un estado de shock. ¿Qué más podía desear? A partir de esto se puede entender que un poco de seva hace demasiado, pues solo por hacer un poco de humilde seva, el rey ganó la misericordia especial del Señor Chaitanya y le dio amor por Dios, amor por Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari